Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia entre el alma de dolor y esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple, de mirar en la belleza aún en la oscuridad. Cambia lo superficial hoy, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, así como todo cambia y que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Buenas tardes, bienvenidos a Humanamente una vez más. Bueno, el tema de hoy, ahora que soy mamá, ¿cómo nos cuidamos? Voy a permitirme un atrevimiento muy particular para dedicar este programa a mi hijo, recordando ese momento en el que me anunciaron que iba a ser mamá. Momento maravilloso, donde cada mujer, atravesada por el deseo, ¿no? Esa búsqueda, esa planificación, bueno, comienza a sentir muchos sentimientos ambiguos. Miedo, inseguridad, alegría, bueno, todas esas cuestiones emocionales. Pero vamos a empezar por el principio. Primero, ante la noticia, ocurren numerosos cambios físicos, ¿no? Una mujer cuando se entera que va a ser mamá empieza a notar que su cuerpo empieza a cambiar, no solamente física, sino fisiológica y también emocionalmente. Esos cambios físicos tienen que ver con, bueno, el ensanchamiento de la cintura y todo lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a ese cambio corporal. Pero también a nivel fisiológico, algunas hormonas comienzan a trabajar un poquito más de lo común. Y de eso ya voy a estar hablando dentro de un ratito. Pero ¿qué pasa con lo emocional?
En el transcurso del embarazo va a depender mucho de qué trimestre estemos hablando. Por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo vamos a notar que se nota lo que es la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Bueno, esa incertidumbre, esas dudas por saber qué es lo que está pasando, ¿sí? A ver, ese bebé que está por llegar al mundo, ¿sí? ¿Va a venir bien? Estos primeros meses los voy a poder desarrollar con total normalidad. Y en cuanto a cambios físicos, náuseas, vómitos, mucho sueño, agotamiento. Ya en el segundo trimestre del embarazo hay un poquito más de estabilidad, ¿sí? Esos primeros síntomas de los que yo estaba hablando ya empiezan a desaparecer. Y bueno, ahora la mamá se siente un poco más segura y comienza a trabajar con la idealización de ese bebé. Se comienza a pensar, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la habitación del bebé? ¿Qué espacio de la casa voy a dedicar para que mi hijo pase la mayor tiempo del día? ¿Va a dormir solo? ¿Va a dormir al principio con papá, con mamá? ¿Cuál va a ser la habitación? ¿Hay hermanitos? ¿Cómo se lo vamos a anunciar? Ya en el tercer trimestre del embarazo, vuelve la ansiedad y vuelven a aparecer los miedos, ahora asociados con el momento del parto. ¿Será un parto normal? ¿Será un parto por cesárea? Y la pregunta que nos atraviesa a toda mujer, ¿va a ser sanito? Recuerdo el momento del parto y mi primer pregunta, ¿está sanito, doctor? Bueno, sí, es algo común, es algo que toda mujer desea saber en ese momento. Más allá de que haya soñado con que sea varón, sea mujer, lo primero que nos importa en ese momento es si es sanito. Pero bueno, para que llegue sanito, tenemos que cuidarnos nosotras como mamás y cuidarnos a ese bebé que está dentro de la panza y que va a necesitar mucho de nosotras al principio. Entonces, para hablar con respecto a todos esos cuidados, me va a acompañar en la primera parte del programa alguien representante del laboratorio SIL, ¿sí? Que es el señor Sergio Ochoa. Pero antes quiero mostrar la plaquita, ¿sí? Correspondiente al laboratorio SIL. Señor director, por favor. Cambia lo superficial hoy, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, así como todo cambia y que yo cambie no es extraño. Sergio, bienvenido una vez más. Así es, Marisa, es un gusto estar en tu programa nuevamente. Muchas gracias. Y el gusto es mío. Y para hablar de este tema tan especial, ¿sí? Que no solamente es un tema de la que va a ser mamá, sino también del que va a ser papá. Así es. ¿Me permitís que te haga unas preguntitas que me gustaría saber de vos? Por supuesto. ¿Cuántos hijos tenés, Sergio? Yo tengo 5 nenas. 5 nenas. 5 nenas. Bueno, sí. ¿Son todas nenas todavía? No, algunas son tan nenas, pero para los papás que tienen la suerte en la vida de haberlas amado tanto y que son lo más importante que uno tiene en la vida, siguen siendo nenas. Vos sabés que en el inglés se le dice a los hijos children, ¿no? Como si fuesen chicos toda la vida. Y es verdad eso que vos decís. Así tengan 30 años, 20 o la edad que tengan, siguen siendo nuestros chicos. Es así. Bueno, y seguramente, Sergio, tu hija mayor, ¿qué edad tiene? 36. 36 años. En el caso mío tengo 3 mayores, porque tengo trillizas, y después viene una más, y después la más pinina de 7 años. Oh, bueno, momentos totalmente diferentes en la etapa de tu vida, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo las trillizas nacieron cuando yo era mucho más joven.
y obviamente una experiencia totalmente diferente, igualmente hermosa, con matices muy distintos, dificultades muy distintas, uno es muy distinto. Y bueno, a diferencia de Camila, que tiene 7 años ahora, y bueno, revoluciona la casa a su manera. Seguramente. Pero igualmente aportando, como fue en su momento con la más grande, con Andrea después, momentos de felicidad muy lindos. Seguramente. La sensación que tengo para mí es esa. Seguramente. Sergio, y recordando quizás aquellos estudios que seguramente tuvo que hacerse la mamá de las trillizas, ¿no? ¿Se parecían, tenían alguna similitud con los estudios que se realizan ahora en la actualidad? No, hay un tema que se habla en ciertos términos cuando se maneja científicamente en los congresos médicos, y se sabía utilizar una frase, yo creo que denota un poco los cambios que ha tenido la medicina respecto de la mirada de la mamá, su embarazo y su bebé en aquellas épocas, en aquellas décadas, respecto de lo que es actualmente. Se habla de el feto como paciente. ¿Por qué? Porque ahora podemos, mediante las tecnologías y los avances médicos que ha habido, poder estudiar, a diferencia de aquellas épocas, muchos aspectos, numerosos aspectos que son claves y determinantes para la salud del bebé y también para la salud y el buen embarazo de la mamá. Por supuesto, para ambos, ¿no es Exacto. cierto? Se sabe que en todo ese movimiento hormonal, ¿no?, que existe dentro de la mamá, también hay una influencia en lo que es la vida de ese feto dentro de la panza, ¿no? O sea, a nivel psicológico se sabe que esas hormonas que empiezan a circular por el corriente sanguíneo también llegan al bebé. Entonces la mamá, si está contenta y está feliz, puede ser que haya un bebé que también la esté pasando bien, ¿no? Pero bueno, no todos los momentos en la vida son de felicidad. A veces se desprende cortisol, que está asociado al estrés, al malestar, y bueno, eso también llega e influye dentro de la panza del bebé. Eso es muy importante, Marisa, tenerlo en cuenta en cuanto al concepto del embarazo, y no solo me refiero al manejo que va a hacer el obstetra, que lo va a hacer desde el punto de vista profesional y médico, sino a qué puede hacer la mamá para su embarazo. Entender que no solo es fisiología, que no solo es genética, que no solo es una cuestión material, por así decirlo, sino que hoy por hoy se habla, y con muchísimos estudios científicos que avalan esto que te voy a decir, se habla de los factores epigenéticos como aquellos que, podemos decirlo rápidamente, todos aquellos factores ambientales que impactan de una u otra manera en la mamá físicamente y psíquicamente, y que eso se traduce en una interacción de la mamá de un modo determinado con su bebé. Dicho de otra manera, todo lo que sucede y rodea a esa mamá inmediatamente antes de la concepción y durante el embarazo impacta directamente en el bebé. Por supuesto. ¿Y cuáles son esos estudios o esos cuidados, ¿no?, que puede tener una mamá que se entera que es mamá a partir del momento que recibe la noticia? De siempre se han hecho controles en el embarazo, que como te decía recién han ido cambiando, han ido incrementándose en el número de estudios que se hacen, en el caso del laboratorio puntualmente, como también de otras especialidades médicas. El diagnóstico por imagen ha tenido avances impresionantes en ese sentido, y el laboratorio también ha contribuido mucho en sus progresos para lo que es el control de la salud materno-fetal. Todas las mamás, todas las mujeres conocen que todos los trimestres tienen que hacerse determinados estudios que ya están pautados, ya hay normas que tienen que cumplimentarse, pero estas últimas décadas ha habido avances muy puntuales en algunos aspectos muy específicos. Y esos, hoy por hoy, es importante que las mamás estén informadas al respecto. Son muy ávidas las mamás cuando se embarazan, ávidas de información al respecto. Y eso es muy bueno porque es una colaboración importante para el obstetra a los fines de preguntarle y requerirle, haciendo valer un derecho fundamental que hoy por hoy tiene la mamá embarazada, que es la de tener información
conocimiento y entendimiento de todo lo que se puede hacer más allá de lo que rutinariamente está establecido. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con aspectos preventivos fundamentalmente, y hay otros que tienen que ver a lo mejor no con la prevención de una patología determinada, sino que tienen que ver con el conocimiento de la salud de ese bebé y que en definitiva tiene una injerencia directa sobre cómo va a manejar esa mamá y esa familia la llegada de un nuevo niño, a lo mejor con una condición diferente. La mamá tiene derecho a saber. Ahora, ¿el médico tiene la obligación de informar? El médico tiene la obligación de informar. El médico tiene la obligación de informar de un modo absolutamente objetivo, o sea, más allá de los pensamientos personales para su persona que el médico tenga, tiene la obligación de informar a esa mamá para que sea esta a veces la que tome la decisión de cómo va a ser. Por dar un ejemplo, ante el requerimiento de un determinado estudio, bueno, cómo lo va a manejar, si lo puede hacer, si no lo va a hacer, si va a arbitrar los medios de tal o cual modo para poder acceder a ese estudio. Uno de los estudios que hoy por hoy se están planteando, y esto de acuerdo a todas las normativas internacionales que se proponen para el manejo de las embarazadas, es lo que se llama el screening de primer trimestre. ¿Qué es eso, Sergio? El screening de primer trimestre es un estudio que se hace en semana 11 y semana 12 del embarazo, en el cual confluye información de datos personales de la mamá, sus antecedentes, los datos de los estudios que la mayoría de las mujeres lo conocen como la translucencia nucal, que hoy por hoy ya no es solamente la translucencia nucal. La translucencia es una medida que se hace en la ecografía, pero se miden muchas otras cosas y se observan muchas otras cosas, por eso hablamos de una ecografía morfológica de semana 12, y en conjunto con una serie de análisis que se hacen en el laboratorio que permiten obtener de manera personalizada para ese embarazo el riesgo que tiene esa mamá, ese bebé, de tener el estudio abarca las principales anomalías genéticas. Para dar un ejemplo, el síndrome de Down, por ser una de las anomalías genéticas más frecuentes, y también el riesgo de tener lo que es la principal causa de mortalidad materno-infantil, como lo es la preeclampsia, y también un aspecto del embarazo que está vinculado a la preeclampsia por cuestiones placentarias, pero que afecta mucho al bebé, que es la restricción de crecimiento intrauterino. O sea, dificultad en el desarrollo normal de ese bebé, lo cual puede llevar tanto la preeclampsia como la restricción de crecimiento intrauterino a que el obstetra tenga que tomar determinadas acciones en muy cortito plazo de evaluación para ver si a lo mejor tiene que adelantar ese parto para que ese niño sufra o para que la mamá no sufra consecuencias tanto de inmediato o de largo plazo. En fin, esto ayuda a prevenir riesgos. Ayuda a prevenir problemas. A ver, esta semana siempre te lo comento modo de ejemplo, sí, pero para que vean que es una cuestión altamente frecuente, los problemas de preeclampsia, mujeres jóvenes de 31 años que han tenido en embarazos anteriores problemas de preeclampsia, y con esa edad ya a posterior de esa preeclampsia que tuvieron, problemas de hipertensión arterial que lo van a tener de por vida, eso, que deben ser totalmente manejables. Por eso te hablaba yo de las consecuencias en el inmediato plazo, o sea, referido al momento del parto y posterior, como también en los años subsiguientes de su vida. El daño que producen los problemas hipertensivos del embarazo en la mamá y en el niño son altamente severos y tienen mucho que ver con la condición de salud y la calidad de vida de esa persona. Perfecto. Por eso mismo yo te quería preguntar anteriormente para contarle al público qué es la preeclampsia, ¿no? Bueno, pero lo fuiste contando. Sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bien, ¿y es todo con una muestra de sangre? Todo, bien, está muy buena tu pregunta, porque lo que tienen estos estudios de particular es que lo que se trata de hacer es, mediante métodos no invasivos, como lo es una toma de muestra de sangre para un análisis, evitar
procedimientos que para realizar diagnósticos tienen que ser invasivos, como por ejemplo es el estudio mediante amniocentesis, que es tomar el líquido amniótico, o el estudio de la vellosidad coreal, que es mediante también un procedimiento invasivo, tomar una muestra de una estructura de la placenta que une con el feto, en donde ahí se pueden hacer estudios fundamentalmente de tipo genético y que nos van a arrojar diagnósticos. Pero ¿qué pasa? Necesitamos un procedimiento invasivo de por medio. Lo que tratamos de hacer es de aplicar las técnicas que están al alcance para poder evitar ese procedimiento invasivo y de modo indirecto arribar con los mayores niveles de precisión y certeza a un presunto diagnóstico o más precisamente riesgo de que pueda ocurrir alguna patología determinada. ¿Hay estudios que sean obligatorios? No. Estos estudios no son obligatorios, por lo tanto de ahí es que volvemos a lo que mencionábamos recién, la necesidad que ese médico informe y que esa mamá tome una decisión para ver hasta dónde va a llegar con sus estudios. Por ejemplo, sabemos que las mamás a partir de los 35 años comienzan una curva de riesgo ascendente respecto del síndrome de Down o otras patologías cromosómicas semejantes. Pero hay mamás, tenemos frecuentes casos de madres que tienen 40 años de edad, que están embarazadas y que bueno, ya toman las decisiones de no hacerse los estudios. Eso ya pasa por un montón de conceptos de distinta índole, cuestiones económicas, de accesibilidad, cuestiones morales, cuestiones religiosas, que en base a lo que esa persona es en todos estos conceptos, va a tomar una decisión respecto de su embarazo. Pero está bueno que la que esté atravesada por todas esas cuestiones morales, como vos decís, o de idiosincrasia o religiosas, sea la mamá y no el médico en realidad, ¿no? Es la idea, por eso hablamos de la información, lo que es fundamental, y por eso creo que aquellos que de manera particular nos dedicamos a lo que es diagnóstico prenatal, estar con una disponibilidad particular para ser accesibles a las consultas que las mamás nos pueden hacer, y por eso la idea es que siempre estar dispuesto ante esas consultas a brindar la información, preparar con nuestro equipo de comunicación elementos informativos que se pueden mandar por distintos medios para que la mamá pueda leer e informarse y tener más elementos para preguntar y conversar con su médico. Sergio, ustedes en el laboratorio entonces, en el momento en que entregan el resultado de ese estudio, ¿también le informan acerca de ese diagnóstico o...? Sí, hay un concepto médico profesional que es fundamental que rodee a todos estos estudios, que es la información. Así como hay una información previa, un asesoramiento genético, en el caso de los estudios genéticos sobre todo, previo a los estudios y posterior al estudio con el resultado en mano. ¿Para qué? Para decirle a la mamá, vamos a poner un ejemplo, una mamá se hizo el screening de primer trimestre y arroja un riesgo alto para alguna trisomía, para alguna aneuploidía, por ejemplo. Siempre pongo el ejemplo del síndrome de Down porque es el que más conoce la gente. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y según de qué nivel sea ese riesgo, se le va a proponer a la mamá nomás que va a tener que abordar un procedimiento invasivo para poder arribar a un diagnóstico 100%, o buscar algunas metodologías que hoy por hoy nos propone la ciencia, que es la de realizar estudios mediante técnicas modernas de biología molecular para poder obtener de modo indirecto resultados altamente precisos sobre la posibilidad de la ocurrencia de esa enfermedad. Entonces son alternativas que se le proponen a la mamá y la opción la toma ella y en función de eso se continúa avanzando en el estudio de ese embarazo. Y eso obviamente lleva a que todo esto deba ser manejado interdisciplinariamente. Entonces ahí concurren desde la obstetra que atiende ese embarazo, los médicos especialistas en genética, los médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, el laboratorio, etcétera. Y todo esto constituye un montón de información que se le va, y precisiones que se le va a brindar a esa mamá para que ella tome las decisiones oportunas según el caso que sea. Pero lo que sí está altamente comprobado es que todo lo más temprano
que en el embarazo se sepa de la ocurrencia de alguna enfermedad, algunas con posibilidades de tratamiento, otras no, pero mejor va a ser abordado esa problemática y vamos a dejar en la historia la circunstancia que esa mamá y toda la familia que le rodea, después del momento del parto, se le venía en ese momento tan particular y sensible con una mala noticia. Muy diferente es cuando esa mala noticia llega en instancias previas, durante el embarazo, para que esa mamá lo asimile personalmente, con su pareja, si hay hermanos, para que lo puedan charlar, y bueno, y después con todo el resto de su núcleo social, y eso se puede abordar de manera muy distinta. Y aparte, le permite a esa familia buscar los recursos para que al momento del parto, contar con los medios necesarios para hacer todo lo que haya que hacer para la mejor atención de ese niño. Claro, y tomar la decisión que tenga así, que tomar, ¿no? Tal cual. Que sea libre de tomar la decisión que quiera. Es así. Sergio, ¿se podría decir que dentro del laboratorio, cuál es la población que mayormente se realiza estudios que tienen que ver con esto, con la detección de estas enfermedades durante el proceso del embarazo? ¿Población más jóvenes, de mujeres, mayores? Hay una... Está muy buena tu pregunta, porque tiene que ver con lo que hoy por hoy las organizaciones obstétricas y ginecológicas más importantes a nivel mundial son las que insisten mucho y que tratan de que este mensaje llegue a toda la población. Históricamente hubo, porque fue así el conocimiento científico, que las mujeres que tenían mayor edad y estaban embarazadas tenían más probabilidad de poder tener alguna enfermedad de su niño. Y esto se ha visto que es así. Te ponía el ejemplo recién de la curva ascendente de riesgo a partir de los 35 años. Pero no todas las enfermedades son así. Yo te voy a hablar del caso de síndrome de Down. Hoy por hoy, el riesgo de una mama de más de 35 años, y cuanto más años más, es mucho más alto, para no ponerlo en número, que de una mujer más joven, que de una mujer embarazada de 20 años. Es mucho más alto que de la mujer de más edad. Pero eso no quiere decir que las mujeres de menos de 35 no tengan casos de niños Down. De hecho, hoy por hoy se estima que un 70% de la población de niños con esta patología son hijos de mamás de menos de 35, porque sigue siendo el mayor núcleo poblacional que se embaraza, las mujeres de menos de 35, pero cada vez más el corrimiento de la curva va a que la mujer se embaraza a una edad más avanzada, y por lo tanto vamos teniendo cada vez más cantidad de mujeres embarazadas con más riesgo. Claro. Porque bueno, este embarazo se posterga, ¿no? Exacto. Se va postergando. Exacto. Bueno, muy bien. Una última pregunta, Sergio. ¿Se podría decir estadísticamente, así como en algún momento Mirta nos acompañó en alguna entrevista y nos decía, bueno, sobre estas enfermedades de transmisión sexual que se notaban y que estaban en aumento en esta zona y en la actualidad? ¿Se podría hablar de algún tipo de patología que ustedes ven que predomina en este momento en la actualidad? Sí, entiendo que Mirta Amué lo mencionó en ese momento. Nosotros venimos notando estos últimos años un incremento importante de la sífilis. Para hablar de lo que regionalmente, esto lo podemos hablar así, regionalmente se observa, y creo que las estadísticas a nivel país también así lo demuestran, un incremento importante que tiene que ver con los cambios en muchas conductas sociales, y así también algunas otras enfermedades como la hepatitis B, como la hepatitis C, el mismo HIV, que también tiene que ver con el mayor uso de las transfusiones sanguíneas, a pesar de que eso se ha mejorado muchísimo en la seguridad, pero es mucho también más el consumo que se hace de este tipo de elementos como alternativas de tratamiento según necesidad. Así que podemos decir que sí, se observan incrementos, sobre todo en algunas patologías más que en otras. Pareciera como que hablar de este tipo de enfermedades de transmisión y para prevenirlas se toma en cuenta
antes del embarazo, ¿no? Es más, se explica incluso hasta en las escuelas, ¿no? Cuando se explica sobre métodos de prevención de enfermedades o de prevención de embarazo. Entonces pareciera que se asocia, pero dejaría de lado también el hecho de que se puedan cuidar una vez que están embarazadas. Las mamás también pueden contraer estas enfermedades. No, sin duda que en el embarazo también se puede llegar a contraer la enfermedad, pero una cuestión es, al fin de un mensaje que también tiene que ver con lo que se trata de divulgar, es la preparación preconcepcional. Cuando el embarazo ocurre sin una previsión previa, bueno, es una cosa, pero cuando muchas parejas planifican ese embarazo, está altamente indicado realizar todas las consultas. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones que la mujer va a tener que cambiar, fundamentalmente en algunas cuestiones que tienen que ver con hábitos de vida, controles médicos, e incluso también en todo este tema que estábamos hablando de las enfermedades genéticas. Hoy por hoy hay muchos estudios que se hacen de manera preconcepcional para ver la condición de portador genético que pueden tener personas que son sanas, pero que portan en sus genes ciertas mutaciones y que en determinadas circunstancias pueden ser la causa por la cual ese niño sea gestado y que tenga una probabilidad más alta de que esa enfermedad ocurra. Y ya esos estudios a nivel pareja, ¿no? Se hacen los estudios preconcepcionales, se hacen los estudios tanto en el hombre como en la mujer, y de ese modo, bueno, se puede prever, sobre todo cuando están indicados en todas las personas, pero sobre todo en aquellos que tienen algún antecedente familiar o algo que haga pensar de que pueda haber alguna condición genética no visible y que, bueno, que se quiera llegar a estudiar y prever. Hay mucho lo que hay para hacer, tanto preconcepcionalmente como en el periodo del embarazo. Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Siempre es tan interesante la charla con vos que da ganas de quedarse y seguir hablando. Pero gracias. Bueno, lo dejamos para la próxima. ¿Cómo no? ¿Te parece? Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Marisa. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con nuestra siguiente invitada. Auspician a la licenciada Marisa Arce, Guapas y Almendra. Clases de canto online y talleres del cuidado de la voz junto a la profesora de canto y directora coral Norma Guiot. Comunicate al 3544-610807. Clases de canto online y talleres del cuidado de la voz. SC Lubricentro, cambio de aceite, filtros, venta de neumáticos, rotación y balanceo. También cámaras de autos y camionetas, venta de baterías para todos los vehículos. Comunicate al 448200 o al 425927. SC Lubricentro, en Belgrano 800, esquina de Anfunes. Laboratorio SIL, calidad, tecnología y servicio. Continúa atendiendo todas las especialidades con el equipamiento y normas de seguridad e higiene para la tranquilidad de sus pacientes. Servicio integral de laboratorio. Comunicate al 422865, Italia 53. SIL, tu laboratorio de confianza. En Todo Suelto encontrás todo lo que buscas en un solo lugar. Artículos de despensa, repostería y decoración para tu mesa dulce, descartables, alimento para mascotas y mucho más. Todo Suelto, Avenida Juan Leyes, 675, Villa Sarmiento. En K&A Jeans encontrás la última moda al mejor precio, con atención personalizada. K&A Jeans te ofrece ropa de hombre, mujer y niños. Comunicate al 3544-563405. K&A Jeans, Juan Leyes 651, Villa Sarmiento. Mundo Audio te espera en su nuevo local. Parlantes, auriculares, consolas, micrófonos, iluminación láser y mucho más. Comunicate al 3544-505080. Mundo Audio, en su nueva dirección, Presidente Perón, 141.
Estudio Jurídico QAQ, doctor Mario Roberto Quevedo, doctor Guillermo Frank, doctora Guadalupe Quevedo Yermir. Derecho civil, laboral y penal. Jubilaciones, juicios de reajuste, retención impuesto a las ganancias, jubilados. Comunicate al 420-365 o al 5942-43. Avenida Ilia, esquina Pedro C. Molina, Villa Dolores. Bueno, ya estamos acá en nuestro segundo bloque y con nuestra próxima invitada, que es Yalile Nasif, nutricionista. Bienvenida. Feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Yalile, que los cumpla feliz. Bueno, muchas gracias. Que muchísimas gracias por haber venido en el día de tu cumpleaños, Yalile. No, por favor. Me imagino que trajiste torta, todo. No, esto de festejo y me olvidé. Bueno, no traje torta. Se Bueno, lo digo para la próxima. El jueves que viene entrevista. estamos acá otra vez de 3 a 4 y bueno, esperamos cuando vos Traigo quieras. torta la Sí. próxima. Perfecto. El próximo año también. Yalile, nutricionista. Sí. ¿Por qué elegiste esa profesión? En realidad, bueno, tuve ahí como una estaba entre dos carreras, kinesiología y nutricionista. En el último año del secundario me empezó a interesar un poquito más por el tema de alimentos y bueno, no sabía si era lo mismo, así que me fui a Córdoba, hice un curso de asistente en alimentación. Me terminó de gustar, así que por eso ingresé a la carrera. Me encanta nutrición. Qué bueno hacer lo que a uno le gusta. Sí, pero totalmente. después te especializaste en lo que es... Dos cosas totalmente opuestas. A ver. En obesidad, por un lado, tengo dos metodologías de trabajo, son diferentes. En obesidad, que es un tratamiento más flexible, no solamente es alimentos, sino también es emociones, es imagen corporal, eso por un lado. Y por otro lado, la nutrición deportiva, que es un poco más disciplina, es más estricto. Son dos cosas totalmente opuestas, pero esas son mis dos especialidades. Bueno, y es lo que debe hacer que tu trabajo no se torne aburrido, ¿no? Ir de un extremo al otro, lo distinto. Sí. Bueno, sí. ¿y qué pasa con las embarazadas y la nutrición? Bueno, también hacemos nuestro aporte desde la nutrición a esta etapa tan linda de la embarazada, y qué importante que es la alimentación, la nutrición, los cuidados de la embarazada. No solo para la salud del bebé que viene en camino, sino también para la salud de la mamá y de futuras gestaciones. Es importante hacer una valoración del estado nutricional para saber en qué estado nutricional se encuentra la mamá, si presenta algunas complicaciones, algunas alteraciones metabólicas, para intervenir de forma rápida y para evitar posibles complicaciones. Por eso lo ideal es que se haga, bueno, una valoración en cuanto a talla, peso pregestacional, y también nos permiten detectar mujeres en situación de riesgo. Perfecto. Trajiste algunas plaquitas ahí, sí, que nos están contando, por ejemplo, dice la valoración del estado nutricional. Bueno, esto exacto, es, ¿no? Saber cómo se encuentra la mamá, lo que vos contabas recién, en cuanto a, bueno, proteínas, ácido fólico, ¿no? Sí, sí. Lo ideal cuando la mamá, digamos, cuando están planeando un embarazo, lo ideal es que la mamá sepa y sepa, digamos, sobre alimentación, sobre nutrición, para que empiece a cuidarse, a tener una alimentación más saludable, más equilibrada, para evitar complicaciones. Por eso, esto de los nutrientes esenciales. Si bien la alimentación de la mamá es como la alimentación, digamos, en general, es decir, es una alimentación saludable, completa en cuanto a nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes me refiero a proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Que haya una armonía entre nutrientes, que sea baja en grasa, que haya ahí, que sea moderada en carbohidratos y proteínas, que sea variada, que incluya grupos, distintos alimentos de distintos grupos, que está en la plaquita siguiente, pero
Después lo voy a voy a tocar ese tema. Ahí está, llegó. Esa es la gráfica de para la población argentina en general. Así que después voy a hablar un poquito de eso. ¿Por qué para la población argentina? ¿Por el tipo de alimentos, decís? Sí, es para la población argentina en general y ahí están todos los grupos de alimentos. Y si podemos ver ahí la mitad de la gráfica, la parte verde son todas verduras. Lamentablemente la Argentina se caracteriza por un bajo consumo de frutas y verduras, lo que más recomienda. Es verdad. Así que bueno, la alimentación es una alimentación que digamos cumple con esto de variedad, de variado, sano, equilibrado, pero además tenemos los nutrientes críticos, nutrientes esenciales, los nutrientes que en la mama, digamos, como están están aumentados los requerimientos, necesitamos un poquito más de estos que estaban en la primera plaquita. Ahora, vos decías aumentado los requerimientos recién. ¿Sabés qué me acordé? Sí. De cuando yo quedé embarazada, que todos me decían, bueno, come come por 2, porque viste, tenés el bebé en la panza, así que tenés que comer mucho más para estar fuerte. ¿Es verdad eso? ¿Hay que comer por 2? No, porque uno por ahí lo interpreta mal y por ahí uno dice, tengo que comer por 2. Comemos 2 platos, comemos 2 unidades de todo. No, tenemos que, por eso está bueno estos espacios para brindar este tipo de información. Es comer de forma saludable en la porción justa, porque tampoco queremos llegar al final del embarazo con un exceso de peso que nos complique el parto. Pero no, tiene que ser en la porción justa, en la medida justa siempre. Sí, yo recuerdo que engordé un poquito, pero engordé, sí, bueno, porque un poquito a veces hacía caso y a veces no, porque en realidad hacía lo que me convenía a mí. Sí. Y comía lo que me gustaba, ¿no? Y sí, bueno, siempre. Es un periodo para darse ciertos gustos, pero sí, también hay que tener en cuenta la salud, hasta cuidado durante todo el proceso del embarazo y para también beneficiar el momento del parto, ¿no? Sí, también mucho depende del peso pregestacional. La mamá que se encuentra con un peso saludable, bueno, puede aumentar hasta cierto peso, pero en el caso de, por ejemplo, hay muchas mamás que me llegan al consultorio con sobrepeso. Bueno, ahí lo ideal no es que bajen de peso, no es ponerse bajo régimen o a dieta durante el embarazo, no, pero sí que traten de mantener o aumentar un poquito y no demasiado peso, porque también tiene sus complicaciones. ¿Te han ido a consultar algunas mamás embarazadas con esta, por ejemplo, con la prescripción de que el médico le dijo, mira, te tenés que cuidar, tenés que empezar a bajar de peso? Sí. No que tengan que bajar de peso. Incluso atiendo a mamás que, bueno, están de poquitos meses y están ahí y mantienen y van subiendo de a poquito. Pero bueno, todo de forma saludable, nada de restricciones, de prohibiciones, no. Es todo de forma saludable, donde pueden comer de todo está permitido, pero siempre, bueno, estimulando esto del consumo de alimentos saludables y que tengan nutrientes, los nutrientes esenciales que recién nombraba. Claro. ¿Es verdad que en el último trimestre del embarazo es donde más debe engordar la mamá? Sí, ahí es donde más engorda, donde más suben de peso. Uh-huh. O sea que por eso también hay que tener cierto cuidado en los 2 primeros trimestres, en los ¿verdad? 2 primeros trimestres, bueno, sí. Yo engordé en todos los trimestres, yo te voy a decir la verdad. Bueno, y contanos, ¿cuáles son los motivos por los cuales las embarazadas asisten a ver a una nutricionista? Y generalmente vienen cuando, la mayoría es cuando tienen sobrepeso. Cuando tienen sobrepeso o cuando deciden, bueno, están esperando un bebé, por ahí es el primer bebé, entonces deciden alimentarse mejor, alimentarse un poquito, bueno, más sano, pero mayormente es cuando hay sobrepeso. Sí. ¿Y asistió alguna vez alguna mamá que dice, bueno, me dijo el doctor que yo tengo que subir de peso? No me ha tocado. Generalmente son todas mamás con sobrepeso. Con sobrepeso o peso normal, un peso saludable, sí, pero con bajo peso no.
¿Cuánto es más o menos promedio lo que puede subir una mamá durante el embarazo? Y aproximadamente entre 10, 15, 16 kilos una mamá que empieza con un peso saludable. Ahora, una mamá que tiene bajo peso un poquito más, hasta 18 kilos puede aumentar, y una mamá que tiene sobrepeso, lo ideal es que no aumente más de 12 kilos durante el embarazo. Pero es verdad también, como yo decía al principio del programa, que hay numerosas emociones, ¿no?, que transcurren a lo largo del embarazo. Sí. Ansiedad, angustia, Estrés. Y la mayoría de las personas, sí, ante esas emociones recurren a la comida. Sí, totalmente. Que no solamente pasa en el embarazo, pasa de por sí en todas las personas, en casi todas las personas. Que por ahí, bueno, este es el tema de que entrando también me pasa un poquito fuera del embarazo cuando trato con pacientes con sobrepeso y obesidad. Al tocar un poquito ahí el tema de las emociones es, bueno, por ahí uno cuando no identifica las emociones tratan de taparlas con comida. Por eso la importancia de sentir, de identificar las emociones y atenderlas, pero no a través de la comida. De darse cuenta y registrarlas para saber cómo gestionarlas apropiadamente, ¿no? Totalmente. Y como vos decís, no a través de la comida. Pero bueno, y cuando te das cuenta que tiene que ver con lo emocional, ¿le aconsejás o le decís, bueno, mirá, tendrías que ver este aspecto con alguna persona? Sí, me parece, por ejemplo, en obesidad y en la embarazada, y en otras patologías también, para mí es fundamental el trabajo multidisciplinario. El terapeuta, como así también médico clínico, me parece un trabajo, cuando se trabaja en equipo, muy enriquecedor. Y sí, si es necesario, sí, siempre recomiendo. Vos sabés, Yalile, que desde que empecé el programa y siempre tuve invitados profesionales de la salud, no hubo un programa que alguno de ellos no me haya dicho lo mismo, ¿no? El trabajo interdisciplinario, sí. El trabajo en equipo para abordar a ese sujeto en forma integral. Integral, sí. Integral. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando una embarazada va a tu consultorio y vos ves que, bueno, en realidad dices, es bastante difícil porque mi marido suele comer esto y tengo los otros chicos que comen también, tengo que hacerle papas fritas porque al otro le gusta y al más grande quiere esto y yo me tiento? ¿Cómo puedo hacer? Ay, ahí se complica porque encima tienen que cocinar para ella, o tienen que hacer 2 menús, o tienen que ver cómo el marido se puede amoldar. Ahí tratamos de negociar, siempre con el paciente tratamos de negociar y ver, bueno, lo ideal es que en esos casos, a ver, la mamá es como que toma un poquito de prioridad, es a la que se la mima un poquito más, entonces es ver cómo podemos amoldar la alimentación que sea lo más saludable posible y sin perder los hábitos. Tampoco es cambiar los hábitos y costumbres de la casa, pero bueno, tratar de que esas costumbres de por ahí que bueno, hay un poquito de comidas no tan saludables para la mamá, bueno, a ver qué podemos hacer ahí, siempre negociando, pero siempre obviamente tratando de hacer ver a la mamá las ventajas de todo esto. Sí, pero qué difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil y digo, también es fácil porque, bueno, generalmente se la conoce a la mamá como la que prepara los alimentos, ¿no? Entonces, si ella es la que va a consultar, bueno, de repente es más fácil que ella tome la determinación y decir, bueno, vamos a empezar a modificar nuestros hábitos alimenticios, a partir de mañana se come así. Bueno, en algunas casas funciona y en otras no. Vos sabés que en la mayoría a mí me ha pasado que funciona. Tengo pacientes, bueno, que hacen tratamiento los dos, la pareja, y hay otras no, que viene la mamá o viene la mujer. Y se amoldan, se acostumbran fácilmente los hombres. Sí, y eso es bueno, porque la mamá se siente acompañada, que todos puedan ayudar en el tema de la alimentación y nutrición es
Fundamental. Lo que pasa es que las mujeres, la mayoría de las veces, a veces llevamos la batuta, ¿no? Dentro de la casa. Siempre. Y si estás embarazada, bueno, más privilegio todavía, ¿no? Totalmente. Bueno, Yalile, contanos dónde estás atendiendo. Bueno, ahora estoy los martes y jueves en Antonio Torres 37, la dirección de los consultorios de Centro de Empleados de Comercio, y lunes, miércoles y viernes en mi consultorio José Hernández 114. Perfecto. Bueno, Yalile, la verdad, un gusto haber hablado con vos. Bueno. Me encantó que hayas venido, la verdad que sos muy simpática, una forma muy agradable de contar todo esto. Me da ganas de empezar con el nutricionista, pero... Cuando quieras. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, por supuesto. No, lo mejor, hablando en serio, lo mejor siempre es cuidar los hábitos alimenticios en todas las etapas de la vida. Hoy nos dedicamos todas. el programa a la embarazada, pero en todas las etapas de la vida. Así Sí, que bueno, totalmente. muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias a vos, y ya te felicité por el programa. Me encantan los espacios de salud donde se brinden todo tipo de información para la gente, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, muy bien. Nos despedimos entonces por ahora. Vamos a un corte. No nos despedimos para el otro jueves, sino que vamos a un corte, una tanda publicitaria y ya volvemos. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Te leo una sola. Bueno, ya estamos de vuelta y para despedirnos... Hola, pero Marisa. parece que no nos despedimos todavía. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, señor inconsciente, lo extrañaba. Muy bien. ¿Cómo está usted en esta tarde? Pero muy bien, ¿Le muy gustó bien. el programa de hoy? Excelente, ¿Y Marisa. hay algunos mensajes del inconsciente de la gente? Te leo. Decidí que no quiero ser mamá. Mis papás me dicen que ya es hora, mis amigos ya fueron mamá, pero yo no siento que sea crucial en mi vida. ¿Es verdad que es un instinto? Bueno, psicológicamente no se habla de un instinto maternal, ¿sí? En realidad tiene que alojarse el deseo personal de querer cumplir ese rol de figura materna, ¿sí? En psicología hablamos de figura materna y de figura paterna, roles que pueden ejercer cualquiera de las dos personas de distinto sexo. Tuve mi bebé hace poco, no puedo darle el pecho, me siento culpable y me dijeron que puede ser traumático para mi hijo. ¿Es verdad? No, no es verdad. En realidad es un privilegio y es una emoción, ¿sí? Tanto para la madre como para el hijo, y en realidad el vínculo que se establece en el momento del amamantamiento es único e irrepetible. Ese sostén de la mirada, esa caricia, ese afecto, momento inolvidable e irrepetible si los hay en la vida. Pero no porque no exista pasa a ser traumático, ¿sí? El bebé puede ser alimentado con mamadera y no tiene ninguna otra significación problemática. Así que bueno, no, para nada. Bueno, señor inconsciente, ¿estamos? ¿No tenemos más nada de la Nada gente? más por hoy, Bueno, me Marisa, despido de muchas usted gracias. y me despido de toda la gente. Si nos quieren volver a ver hoy a la noche a las 22 horas y si no, por Facebook, Instagram o YouTube, Humanamente BD. Hasta el próximo jueves. Cambia lo superficial hoy, cambia también lo profundo.